En este día me gustaría hablar sobre Hanukkah. ¿Qué significa verdaderamente Hanukkah? Porque muchas personas durante esta época me preguntan, Karen, ¿será que yo debo celebrar Hanukkah? Yo creo en Mesías, pero no es una fiesta ordenada por el Eterno. Entonces muchas personas tienden a confundirse, tienen temor y me gustaría en este momento hablar en detalle sobre este tema. La palabra Hanukkah significa dedicación. No es una palabra rabínica, es una palabra bíblica. Hanukkah es una fiesta nacional de Israel, aunque es una fiesta que no ha sido ordenada por el Eterno, pero es una fiesta que las raíces son bíblicas. Y la palabra Hanukkah, muchas veces la gente se refiere a ella solo con lo que aconteció con los macabeos y su victoria en contra del imperio greco-asirio. Pero Hanukkah nosotros también la encontramos en otras escrituras de la Biblia, porque no solamente es un acontecimiento, sino que en sí la palabra Hanukkah se usa significa dedicación, y eso es lo que esa palabra se utiliza cada vez que alguien dedicaba o rededicaba el altar al Eterno. Entonces vamos a ver los siguientes versículos donde podemos encontrar Hanukkah. Uno de ellos es Números 7:18 y dice: esta fue la ofrenda para Hanukkah, para dedicar el altar después de haber sido ungido. También lo podemos encontrar en Esdras 6:16 y dice: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y el resto de los descendientes del cautiverio celebraron con júbilo en Hanukkah la dedicación de esta casa de Dios. En Segunda de Crónicas 7:9 nosotros vemos que dice: y al octavo día celebraron una asamblea sagrada porque ellos observaron a Hanukkah, la dedicación del altar, por 7 días y la fiesta por 7 días. Vemos también en Juan 10:22 que dice: ahora era Hanukkah, la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno. Por eso es que Juan la llamó la fiesta de dedicación, porque en sí Hanukkah significa dedicar. Y Yoshua celebró esta fiesta. Nos dice ahí en Juan de que Yoshua se paseaba por el pórtico y aún él sanó el primer día de Hanukkah a un ciego, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero me gustaría darles un poquito de una introducción corta de lo que es Hanukkah. En sí, Hanukkah fue estipulado como una fiesta nacional. Eh, nosotros podemos remontar esta información desde el año 168 antes de Cristo, cuando los greco-sirios, bajo el liderazgo de Antíoco IV, invadieron y conquistaron Jerusalén. Sus soldados le exigieron al sacerdote Matías que sacrificara en el altar del templo a un cerdo. Entonces, Matías, totalmente indignado, y porque él temía a Dios y no a los hombres, totalmente se negó. Entonces, de repente, de la nada salió un judío y él se hizo voluntario para hacer ese sacrificio y para manchar el altar del Eterno con ese acto tan pagano, tan abominable de sacrificar a un cerdo en el altar del Eterno. Y entonces el sacerdote Matías se indignó, tomó su espada y lo mató. Entonces, al ver este acto de valentía, este acto de amor al Eterno, entonces otros sacerdotes, otros judíos se le unieron a Matías y hicieron un pequeño army, y entonces ellos fueron y le dieron guerra al ejército greco-sirio y ganaron. Ellos retomaron el templo, lo limpiaron y retomaron Jerusalén y tuvieron una gran victoria, siendo poquitos contra todo un gran ejército. Dios les dio la victoria, y ese es el gran milagro de Hanukkah. Hanukkah es acerca de la rededicación del templo, del altar. El altar es la autoridad y el honor del nombre del Eterno en esta tierra. Entonces, Hanukkah
no es acerca solamente acerca del milagro que ocurrió con con el aceite, de que solo había aceite para un día, pero duró para 8 días. Eso es pues una fábula que muchas personas dicen habrá sido cierto o no habrá sido cierto, pero lo que nosotros tenemos que enfocarnos en esta fecha no es en el milagro del aceite, sino que es en el milagro de la victoria que Dios le dio a su pueblo en esa batalla y en sí la rededicación de su altar. Hanukkah es acerca de pelear por el honor del rey, pelear por el honor del eterno, pelear por el honor del Dios de Israel. Y entonces vamos a ver nosotros, ¿por qué los sacerdotes fueron los que eh, pelearon? ¿Por qué los sacerdotes en sí de todo el pueblo? Solo ellos fueron aquellos que se indignaron y que pelearon por el honor del Eterno. Y vamos a ver nosotros la respuesta en número 18:1-3. Y dice, entonces el Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre llevarás contigo la iniquidad relacionada con el santuario, con el templo. Y tú y tus hijos contigo llevaréis la iniquidad asociada con tu sacerdocio. Trae también contigo tus hermanos de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, para que se junten contigo y te sirvan, mientras tú y tus hijos estén con vosotros delante del tabernáculo de testimonio. Ellos atenderán sus necesidades y todas las necesidades del tabernáculo, pero no se acercarán a los atrios del santuario y del altar, para que no mueran ellos y ustedes también. Entonces, como ustedes ven aquí, ¿cómo se dice? La responsabilidad de los sacerdotes era de cuidar el santuario, era de cuidar el altar. Entonces, es por eso de que los sacerdotes se levantaron en pelea en contra de los griego-asirios, porque era un mandamiento para ellos. Ellos eran los que estaban encargados de hacer eso. Y si ellos no cumplían con eso, ellos caían muertos. Ellos y los que habían entrado sin permiso a esa área, porque o sea, hay como que te dijera, hay una jerarquía, y no todo el mundo podía entrar a esa área del templo, solo los sacerdotes y cualquier otro que entraba ahí sin autorización del Eterno, que no estaba consagrado para hacer eso, definitivamente él estaba haciendo usurpación y entonces él ahí caía muerto. Entonces Matías, que era sacerdote, tenía la responsabilidad ante el Eterno de cuidar el atrio, de cuidar esa área. Y entonces es por eso que él y los sacerdotes se levantaron para honrar el nombre del Eterno y pelearon contra ese ejército y Dios les dio la victoria. Entonces, vamos a ver a nosotros de que Antíoco, porque Antíoco se metió y usurpó usurpó la posición de los sacerdotes al entrar al templo y hacer todo el desorden y el desastre que hizo. Entonces, es por eso que Antíoco cayó muy enfermo y murió, porque él, dicen que como que se pudrió desde adentro hacia afuera, le cayó una plaga por haber hecho eso. Y lo mismo pasó con Pinhas. Si ustedes leen en la Biblia, él también se levantó a honrar el nombre del Eterno porque el campamento estaba siendo difamado, estaba siendo profanado. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la Januquilla. Esta es una Januquilla. Esta no es la menorá, esta es una Januquilla. La Januquilla tiene 9 brazos para ponerle sus velas. Entonces, la Januquilla nada más es en memoria de la menorá que se encendió en el templo. Los judíos utilizan cosas físicas para enseñar algo espiritual. Entonces esto nada más es como una memoria, es como hacer un recuerdo de lo que sucedió. Y ¿por qué 8 brazos y por qué este brazo de en medio? No es debido a lo que muchos creen. Muchos creen que tiene 8 brazos por el milagro del aceite que ocurrió por 8 días y eso no es así. Los 8 brazos son para recordar que en 8 días el templo fue
rededicado, porque 8 días son los que se toman para dedicar al templo. Son 7 días de preparación y al octavo día ya oficialmente el templo está rededicado. Entonces nosotros encendemos una vela cada noche, desde el día que comienza Hanukkah. Tú la enciendes desde el lado, comenzando desde el lado izquierdo, sí, desde el lado, déjame ver cómo es, del lado derecho, perdón, del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, el brazo de la que tú pones una candelita aquí en medio es el servidor, es la candela servidor. Con esta vela tú enciendes las demás. Entonces, el primer día tú enciendes esta vela de en medio y con la vela de en medio encendida tú enciendes la primera vela. El segundo día tú enciendes la vela de en medio, la vela servidora, y enciendes 2 velas. Y así haces sucesivamente de derecha a izquierda por los 8 días. Entonces recuerda de que esta se llama Hanukkah, no es una menorá, es en remembranza a la menorá que estaba en el templo y no es acerca de el milagro del aceite, sino que se trata de los 8 días que toma para rededicar o para dedicar el templo del Eterno. Entonces, ya con esta explicación, muchas personas caen en cuenta de que Hanukkah no es una fiesta, bueno, es una fiesta secular, sí, pero no es una fiesta como las personas creen que es algo inventada y que es algo hasta pagano. No, no es así. Hanukkah tiene sus raíces en la palabra de Dios. Hanukkah se trata sobre honrar el nombre del Eterno, es sobre, um, sobre el altar, sobre la autoridad de Dios y su nombre en esta tierra. Entonces es muy hermoso saber de que nosotros estamos celebrando esta fiesta porque estamos acordándonos de la victoria que el Eterno dio a su pueblo, estamos acordándonos de la rededicación de su altar y vamos a ver nosotros aquí donde dice en 2 Crónicas 7:9. Y al octavo día celebraron una asamblea sagrada porque ellos observaron a Hanukkah, la dedicación del altar por 7 días y la fiesta por 7 días. ¿Ves que ahí en 2 Crónicas 7:9 se nos explica de que para dedicar un altar se toma 7 días y al octavo día pues ya tú haces el altar ya está oficialmente dedicado. También Salomón, nosotros miramos en Primera de Reyes 8:1-21, miramos que Salomón rededicó el templo durante Sukkot, que es 8 días. Entonces es por eso que los macabeos celebraron el Hanukkah como Sukkot, porque ellos cuando había sido prohibido por Antíocos celebrar las fiestas del Eterno, ellos vivían en cuevas, los que se escondían, y entonces ellos no podían celebrar las fiestas. Y cuando ellos ganaron la victoria, era tanta la felicidad que ellos sintieron en su corazón de que ellos decidieron celebrarla por 8 días como que fuera Sukkot. Entonces, no es, otro punto es que las personas dicen, sabes, pero Hanukkah no es la Navidad. Claro que no es la Navidad. Nosotros estamos en eso muy de acuerdo, pero no es pagano el decorar en Hanukkah. Porque en Primera de Macabeos 4, 49, 50, no, permítame. En Primera de Macabeos 4, versículos 57, se nos dice de que ellos hicieron una gran fiesta, que ellos tocaron instrumentos de música y danzaron y que ellos decoraron el templo con coronas de oro, con coronas doradas y aún con escudos. Entonces mira qué linda que la decoración de Hanukkah viene desde esos tiempos. No es algo nuevo, no es que estemos nosotros copiando a otra religión, no, es algo precioso. Tú decoras tu casa, tú haces fiesta, tú celebras la victoria, tú honras al Eterno con el guardar esa fiesta nacional, porque es una fiesta nacional. Sí es secular, es nacional, pero sus raíces son bíblicas, no como las otras fiestas que nosotros podemos ver en Roma, que aunque lucen muy lindas y se disfrazan de mucha espiritualidad, a la hora de la hora sus raíces no son bíblicas, sino que son fiestas inventadas por Roma y con todos los rituales. Si tú te pones detalladamente a investigar todos los rituales y los simbolismos de esas fiestas son paganos, son rituales paganos. Entonces no tiene nada que ver la Navidad con Hanukkah. Hanukkah es una fiesta que
que tiene las raíces en la palabra de Dios. Y pues hablando de Navidad, yo sé que muchas personas celebran Navidad con un corazón hermoso, ellos creen que están haciendo lo correcto, ellos aman a Jesús, ellos aman a Yeshua y ellos quieren celebrar su nacimiento durante esa fecha. Y está bien sentir de eso si tú no sabes lo que realmente aconteció. Pero si tú te vas a investigar con más profundidad, si tú te vas a estudiar con más profundidad las escrituras, tú te vas a dar cuenta que Yoshua nació durante la fiesta de Sukkot. Y tú te vas a dar cuenta que el árbol de Navidad, que San Nicolás, que los duendes, que todo eso que gira alrededor de la Navidad no es nada bíblico, no se encuentra en la Biblia. Yeshua no hizo nada de eso, sus discípulos no hicieron nada de eso, es algo que fue añadido y las raíces de todo eso es pagano. Entonces, a veces cuando nosotros queremos agradar a Dios con nuestro corazón y decimos, sí, pero es que no importa cuándo nació. Claro que importa, porque todas las fiestas apuntan proféticamente al Mesías y tú no puedes cambiar eso. Entonces, estaríamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando hizo el becerro de oro en el desierto. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Cuando ellos estaban celebrando el becerro de oro, ellos dijeron, mañana haremos fiesta al Eterno. En su corazón ellos estaban haciendo un becerro porque iban a celebrarle fiesta a Dios. Imagínate. En su corazón ellos no estaban haciendo nada malo, pero tanto fue el furor de Dios de que ellos idolatraron algo y también iban a celebrar una fiesta que no había sido estipulada por él. Entonces, ahí fue donde cayó la ira de Dios y ya sabemos la historia de lo que sucedió. Entonces, eso es como un relato que nos podemos identificar con la Navidad, porque también nosotros pensábamos, pues en mi caso, hace muchos años, yo pensaba que estaba celebrando el nacimiento de Yeshua, de Jesús, ¿verdad? Y ponía mi árbol de Navidad y todo eso y todo lo otro, y en mi corazón yo estaba haciendo lo correcto, lo mismo que los israelitas pensaban cuando ellos hicieron el becerro. Yo pensaba que estábamos haciéndole fiesta a Dios, pero cuando Dios me abrió los ojos y Él me habló y me dijo, Karen, sal de Babilonia, entonces fue ahí donde mi corazón explotó de gozo y de agradecimiento ante Dios de que Él me dio la oportunidad de ver su palabra y que me sacó de Babilonia, que me sacó de Roma y de todo ese paganismo. Entonces, hoy, ¿por qué hablo de esto? Porque en esta época está pasando lo mismo que pasó durante el imperio de Antíoco. Está pasando lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque Roma nos había dicho a nosotros que ya la Torá estaba abolida. Roma nos había dicho que el Shabbat había sido cambiado por el domingo. Roma nos había dicho de que las fiestas bíblicas eran para los judíos, no eran para todos los creyentes, y que entonces las iban a reemplazar por las fiestas romanas y las cambiaban de fecha y les añadían rituales paganos en ellos. Y ahí estábamos nosotros, como estaba el pueblo de Dios, oprimido bajo aquel imperio greco-asirio, porque los greco-asirios les habían dicho a ellos de que no podían leer las escrituras, tomaron el templo a la fuerza, lo profanaron, les obligaban a ellos a comer alimentos inmundos, no los dejaban circuncidarse, no los dejaban hacer nada que fuera bíblico. Entonces, estamos ahorita en lo mismo, estamos ahorita nosotros en lo mismo, viendo cómo Roma está esclavizando y metiendo al pueblo de Dios en un paganismo profundo, de tal manera de que se están ahogando ellos en eso. Y muchos dicen, pero ¿qué es esto que yo siento en mi corazón? Yo siento que esto no está bien, yo siento que lo otro no está bien, yo siento que Dios me está llamando a un mayor conocimiento. Y es el Eterno que te está llamando. Es Yeshua que está sonando su shofar en los aires, porque se está haciendo, la profecía se está haciendo realidad enfrente de nuestros ojos, de que así como Él dispersó a Israel en todas las naciones, así Él también los estará llamando y los recolectará de todos los 4 puntos de la tierra y los traerá a Él, a su conocimiento, a su palabra, a su Torah, a la obediencia de su palabra. Y entonces esto lo estamos viendo ahorita. Eso yo lo estoy viendo en mi ciudad, eso yo lo estoy viendo en el mundo entero. Y la verdad que es un gozo y una alegría para mí. Entonces muchos van a decir, sí, Karen, pero esos que estaban dispersos eran las 10 casas de la tribu de Israel. Porque las tribus de Israel, el pueblo hebreo consta de 12
de 12 tribus. 2 tribus son los que llaman judíos, que están, que volvieron, que regresaron a la tierra de Israel, pero las 10 otras tribus, ellos se quedaron y fueron dispersas en toda la tierra. Entonces muchas personas dicen, sí, Karen, pero esas personas que vuelven a la Torá, esas personas que vuelven a la obediencia de Dios, esas personas son judías. Y déjame decirte, sí, muchas personas tienen ese corazón, esa sangre judía y que perdieron su identidad porque se asimilaron en las naciones. Y entonces ellos al volver, ellos comienzan a encontrar estos tesoros y comienzan a vivir de nuevo. Entonces, muchos creen que esto solo es para ellos, pero déjame decirte que si tú crees en Jesús, que si tú crees en Yeshua, Yeshua es un nombre real. Jesús es nada más una traducción. Entonces, lo puedes llamar Jesús, lo puedes llamar Yeshua, pero a medida que tu conocimiento va haciéndose más grande, tú vas dándote cuenta de su verdadero nombre y entonces tú lo llamas así. Entonces, cuando tú crees en Yeshua, dice la palabra de Dios que tú has venido a ser injertado en el buen olivo. ¿Y quién es el buen olivo? El buen olivo es Israel. Dice de que ya no eres un gentil. La palabra gentil significa aquellos que están sin Dios, sin pactos y sin Dios y sin sus pactos. A través de Yeshua, tú vienes a ser injertado en Israel. Dice de que antes estabas sin Dios y sin pactos, pero ahora a través de él has venido a ser parte del pueblo, has venido a ser coheredero del pueblo de Dios y sus promesas. Entonces tú te has injertado en el pueblo de Israel. No te has hecho una entidad separada. Y ese es el error donde muchos han estado, que han seguido la mentira de Roma y se han separado de Israel, cuando realmente todo aquel que cree en el Dios de Israel y que cree en su Hijo, en su Mesías, en Yeshua, viene a ser injertado a su pueblo. Y entonces ahora dice su palabra en la Torá, de que una misma ley para el nativo y para el extranjero. Ahora nosotros somos coherederos del pueblo y entonces gozamos de la misma savia, gozamos de la misma raíz que el pueblo de Israel. Hemos sido injertados en él, con ellos. Y entonces, ya teniendo este entendimiento de la diferencia de lo que es la Navidad y de lo que es Hanukkah, de tener ahora el entendimiento de que hemos sido injertados en Israel y que la Hanukkah es acerca de honrar el nombre del Eterno, de que los pocos con Dios vencen a los muchos, de que estamos viviendo en estos días lo mismo que vivieron el pueblo de Israel con Antíoco, porque nos habían quitado la Torá, nos habían quitado las fiestas, nos habían quitado toda nuestra identidad, porque nosotros somos Israel. Si tú eres un creyente en Yeshua y tu Dios es el Dios de Israel, tú eres Israel. Israel no solamente son las 12 tribus, Israel no solamente es el país en sí, Israel es todo aquel que ha venido a ser injertado en él. Y es cuando tú descubres tu identidad, de que tú comienzas a vivir. Entonces, me gustaría hablar un poquito más sobre la Hanukkah. Esta es la Hanukkah, como yo les había dicho. Pues para hacer un resumen, los 8 brazos son como referencia de los 8 días que se toma para dedicar el templo. Entonces, muchas personas, como yo les expliqué antes, que el pueblo de Israel trata de dar ejemplos físicos para dar ejemplos espirituales. Entonces muchas personas dicen de que ellos quieren enseñar a Yeshua a través de esta fiesta hermosa. ¿Por qué? Mira, en el primer día de Hanukkah, Yeshua sanó a un ciego y él inmediatamente a lo que él pasó, él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿qué nos estaba dando a entender Jesús? ¿Qué nos estaba dando a entender Yeshua en eso? Nos estaba dando a entender de que si nosotros estamos ciegos en nuestro propio entendimiento, si nosotros estamos siendo ciegos hacia la palabra de Dios, si nosotros no podemos ver lo que está enfrente de nosotros no podemos ver nuestro futuro. Entonces, Él es la luz. Yeshua es la palabra viviente y su palabra, dice en la Biblia, su palabra es lumbrera a mis pies. Él te va a alumbrar el camino. Y Yeshua nos dice en Mateo 20:26, dice, quien quiera hacerse grande, debe hacerse primero siervo, porque el Hijo del Hombre no vino o sea, Él no vino
como quien dice, no va más a liderar, pero Él vino a servir y Él nos enseñó eso. Y entonces, cuando nosotros miramos que la vela de en medio se llama la servidora, nos recuerda a Yoshua, porque Yoshua vino a servir y Él nos dice que nosotros, si queremos estar de primeros, primero debemos servir a los demás. Y entonces también hay algo muy lindo de que Yoshua es como esta velita, como esta velita servidora, y Él nos mantiene encendidos a nosotros. De su luz es que nosotros podemos alumbrar. Él es la luz que ha alumbrado nuestras vidas y entonces ahora nosotros podemos alumbrar. Dice su palabra también que tú no tomas una lámpara, ¿verdad? Y la pones debajo de la mesa, sino que tú la pones arriba para que alumbre. Entonces, durante Hanukkah nosotros tomemos esa luz, la luz de la palabra, la luz de Yoshua. Y ahorita tomemos este tiempo tan hermoso para enseñarle a las naciones de que debemos ser luz, de que el Eterno es verdadero, es poderoso, de que es tiempo para nosotros levantarnos, para ya no estar más callados, porque estamos en los últimos tiempos, donde el Espíritu de Dios está ardiendo con mucho poder sobre nuestra vida, sobre nuestras almas, y entonces ahora nosotros tenemos que alumbrarlo a los demás y decirles, ¿sabes qué? Así como Antíoco había oprimido al pueblo de Israel, así Roma y las demás religiones quieren oprimir a todo creyente. Entonces es hora de que tú te levantes y que tú te sacudas de todo ese paganismo, te sacudas de toda esa mentira, porque la palabra de Dios dice de que hemos heredado mentiras de nuestros padres. Y entonces no es que ellos hayan sido malos, no es que nosotros estamos en un error, sino que sencillamente no sabíamos mejor, no sabíamos más, no habíamos tenido ese entendimiento, porque es Dios y su Espíritu que nos quitan esa venda para que nosotros podamos ver. Entonces, el caminar que tuvimos anteriormente, donde estuvimos, fue nada más un trayecto donde el Eterno quería que nosotros camináramos por él. Y fue un trayecto de mucha bendición, ¿sabe? Yo bendigo a todo pastor que me enseñó, que me ayudó, que me cuidó, y bendigo todo lo que yo aprendí, pero ahora que Dios me ha dado un mayor nivel de entendimiento y que yo puedo entender quién soy yo en realidad, cuál es mi verdadera identidad según las escrituras, quién soy yo en Yoshua. Entonces es ahora que yo vengo a gozar de la savia de ese árbol de olivo, que vengo a gozar yo de mi identidad, que yo me gozo en las fiestas del Eterno, que yo me gozo aún en esta fiesta secular que es Hanukkah. ¿Por qué? Porque la raíz es bíblica, porque hoy celebramos nosotros la victoria de los pocos contra los muchos, y que nosotros podamos ser como Matías, como ese sacerdote celoso de la palabra de Dios, celoso de su de lo que Dios le había ordenado a él que hiciera. Y así seamos nosotros hoy en este tiempo, y que podamos ser celosos de la palabra de Dios, y que podamos llevar honra a su nombre y enseñarle a las naciones de que el Shabbat es el día que el Señor nos ha dicho que debemos guardar, que las fiestas bíblicas Él las entregó a todo aquel que creyera en Él, no solamente para el pueblo judío, porque son las fiestas de Dios, no las fiestas de los judíos. Y entonces es ahí donde nosotros venimos a regocijarnos y para nosotros es como una terapia hermosa. Cada vez que nosotros celebramos una fiesta, es algo hermoso. Cuando tú te conectas con el Eterno, es algo hermoso. El Rey del Universo te invita a guardar su reposo. El Rey del Universo te invita a, a reunirte con Él, a gozarte con Él en sus fiestas. ¿Y por qué el Eterno nos dice que debemos guardar, que debemos comer limpio, que debemos comer kosher? Mira, Dios creó tu cuerpo y Él creó a los animales también. Entonces el Eterno sabe qué alimentos son los que tu cuerpo puede comer para que te ayude, para que te dé energía, para que sean de vitaminas para ti y todo eso. Pero Él, como Él fue quien creó los animales, Él sabe qué animales son aquellos que te pueden dañar, porque todo animal cumple con un propósito. Unos animales cumplen con un propósito y otros con otro. Por ejemplo, los camarones y todos esos marítimos como las langostas y aún el pez
¿cómo se llama? El pecado no es permitido por la Torá. O sea, Dios nos dijo que no debíamos comernos ese pez. ¿Por qué? Porque no tiene escamas. Y para comerte un pez tiene que tener escamas y aletas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Si tú te pones a pensar, el pecado es el que se come todo el sucio. Si tú pones un pecado en una pecera, se va a chupar todo el sucio. Es un filtro. Los camarones son el filtro de los océanos. Todos esos animales, las langostas, ¿cómo se llaman? Unas redonditas así. Pues en Centroamérica les dicen curiles o hay otras más grandes, pero si tú te comes eso, te estás comiendo todo el sucio que ellos filtraron de las aguas. Porque por eso es que el Eterno dijo que no comiéramos eso. El cerdo es uno de los mayores animales que tienen bacterias y un montón de cosas dañinas para tu cuerpo. Entonces el Eterno lo hace por amor. Mira, la Torá es la gente dice, es una ley, claro, pero la Torá son instrucciones de vida para ti. Es porque tu Dios te ama que Él te pone instrucciones para que no te vayas de la cerca y no te caigas y no te mates. Así como nosotros como somos padres y nosotros le enseñamos a nuestros hijos, les decimos, mira, no te vayas por allá porque es que ahí te vas a caer, te vas a golpear, no toques acá, mira, no comas eso porque te puede hacer daño. Y así es el Eterno. Por eso Él estipuló su Torá, para guardarnos, para que nosotros nos mantengamos vivos, para que nosotros nos mantengamos saludables y para que así podamos cumplir con el propósito que Él nos ha encomendado en este mundo. Entonces, ¿por qué estoy hablando yo también de comer limpio? Por el sencillo hecho de que estamos hablando sobre Hanukkah. Y una de las cosas que Antíoco hizo en ese tiempo fue que él profanó el templo y el altar del Eterno haciendo un sacrificio con un cerdo. Imagínate. Y entonces, ¿qué nos habla eso? Que nosotros cuando estábamos fuera de Israel, nosotros comíamos cerdo, nosotros comíamos bacon y jamón de cerdo y todo eso. Y entonces, ¿qué pasaba? Estábamos profanando el templo de Dios porque ahora ya no está el templo en pie en Israel, en Jerusalén, pero la palabra dice que nosotros somos su templo. Y imagínate, así como ellos profanaban el templo, el altar del Señor, sacrificando un cerdo cuando tú lo comes, entonces tú también estás profanando tu templo, porque es algo espiritual, es una enseñanza espiritual también, de que el Señor dice de que Él va a venir por su cuerpo, Él va a venir por su novia sin mancha. ¿Y tú crees de que realmente tú estás sin mancha cuando tú estás mezclando lo profano y lo santo? Claro que no, claro que no. Entonces, esto es tan hermoso porque también vemos que Antíoco les había ordenado a comer todo alimento que no era limpio, para profanar el cuerpo de ellos, para profanar la ley de Dios, para profanar sus instrucciones. Y todo esto está sucediendo en estos días. Todo eso está sucediendo en estos días. Tú ves que la mayoría de los creyentes hacen todo eso, pero no, lo hacen porque no saben. Lo hacen porque no tienen un mayor conocimiento. Y es nuestra responsabilidad durante esta fiesta tan hermosa de que estamos hablando sobre eso, de llevar esta información para todos, para que de alguna manera puedan escuchar este mensaje. Y sabes qué, todo lo que yo te estoy diciendo ahorita, verifícalo en la palabra del Eterno. Ahí está escrito, tú verifícalo todo. Y te vas a dar cuenta de toda esta riqueza de la que yo te estoy hablando en este día. Mira, si nosotros vamos a hablar ahora, te quisiera hablar ahora, no sé si tú conozcas el libro de los Macabeos, pero en el libro de los Macabeos es un libro de que aún está en las Biblias católicas. Si tú lo quieres leer, tú puedes conseguir una Biblia católica y ahí se va a encontrar. El libro de los Macabeos, en el libro de los Macabeos se nos cuenta a nosotros muy detalladamente lo que pasó durante esa época de la invasión de los greco-sirians en Jerusalén. Allí se nos habla todo lo que pasó con el sacerdote Matías, con todo su grupo de macabeos que ellos vencieron. Se nos cuenta todo. Entonces, yo quiero hablarte sobre ese libro, sobre el libro de los macabeos y sobre la historia de Hanukkah. Y lo que quiero decirte en este momento es, ¿por qué le llegó tanta desgracia al pueblo de Israel? ¿Por qué a los judíos les llegó esa desgracia? Y vamos si tú quieres agarrar papel y lápiz, si tú quieres apuntar estas citas, pues yo te las voy a decir. Mira, nosotros, el libro de Macabeos nos enseña sobre cuál es la lección que nos da, cuál es la enseñanza que nosotros vamos a obtener
de la historia de Hanukkah en el libro de los Macabeos. Y son, creo que son 4 o 5 puntos. Vamos a ir por el primero. Y dice que nosotros no nos podemos asimilar. La asimilación de los judíos fue una de las causas por las cuales esa desgracia les cayó encima. Y es que vamos a ver nosotros donde dice, en primera de Macabeos 1, del 11 al 15. Y dice, por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Imagínate qué deseo tenían ellos de seguir las costumbres paganas y de dejar las leyes del Eterno. Y entonces este verso es clave. Dice, construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada, se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Mira, eso es asimilación, porque Dios nos ha prohibido asimilarnos a las naciones. En Deuteronomio 12, 29 a 31, Él nos dice que tengamos mucho cuidado de no hacer las prácticas paganas que hacen las naciones a donde Él nos envía. Y eso no lo entendieron. Y entonces ellos comenzaron a asimilarse. Y dice que hasta se revertían la circuncisión, porque construyeron ¿cómo se dice? Un gimnasio grande en Jerusalén. Entonces, habían piscinas ahí. Y ellos andaban pues sin ropa, andaban desnudos. Y entonces para parecerse igual a los otros, a los gentiles, ellos se revertían la circuncisión. Se cortaban un pedacito de carne aún de los glúteos para ponerse esa carne alrededor de sus partes privadas para que nadie supiera que ellos tenían la circuncisión. Era así, de tal punto, el tal punto tan grave, tan avanzado era cómo ellos se habían asimilado que querían parecerse a las naciones que hasta ellos se revertieron su circuncisión. Vamos por el punto número 2, donde dice que no podemos caer en idolatría. El caer en idolatría fue otra de las razones por el cual todo eso le vino al pueblo de Israel. Y vamos a ver, en primera de Macabeos, 41 al 52. Y vamos a ver nosotros esto. Vamos a leer aquí donde dice. El rey publicó en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo. Y mira que eso está pasando ahora. El que están queriendo unir todas las religiones y hacer un solo sentir, como lo mismo que estaba sucediendo ahí. Si es que todo lo que fue, ya dice la palabra que todo lo que fue ya será, o ya había sido, no recuerdo cómo dice, pero todo lo que pasó ahí estamos viéndolo nosotros que está volviendo a suceder. Y dice, abandonando cada uno sus costumbres propias, todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos y sacrificios y ofrendas en el templo del Eterno, y que al contrario, ellos debían profanar el Shabbat, profanar las fiestas, el templo, su santuario, ¿verdad? Y todo lo que era sagrado. Que mandaban a construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Dejar sin circuncidar a los niños y marcharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley de Dios y cambiando todos los mandamientos. Y aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Imagínate qué grande y poderoso es eso. La verdad que cuando uno ve eso, uno se asombra, porque uno dice, wow, el pueblo de Israel tenía tan grande conocimiento del poder del Eterno, y aún así cayeron en idolatría. Dice que ofrecieron sacrificios a ídolos, profanaron el Shabbat, y se dejaron guiar por las leyes de él. Le tuvieron más temor al hombre que a Dios, porque muchos consintieron con
consintieron, ellos quisieron hacer lo mismo que ellos, pues se unieron hacia ellos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en idolatría, no caer en idolatría. Y vemos nosotros ahorita en esta época mucha idolatría. Hablando de la Navidad, mucha gente idolatra al San Nicolás, todo es alrededor de eso. Eso es un ídolo para ellos. El árbol de Navidad es otro ídolo. Yo he visto que hacen rueda alrededor y le cantan al árbol y ponen presentes abajo del árbol. Imagínate qué cosa más grande. Están adorando a eso y adorando a las costumbres que ellos agarraron por sus padres. Todo lo que estamos viendo aquí nosotros, que estamos leyendo ahorita, lo estamos viendo en estos tiempos. Imagínate cómo es. Entonces, para esto es Hanukkah, para que hablemos de esto y que traigamos la luz del Eterno, la luz de Yeshua a las naciones y ellos pueden entender los misterios tan hermosos que hay durante esta fiesta. Y el tercer punto por los cuales ellos también se vieron rodeados por todo ese problema es que ellos le dijeron sí al helenismo y al culto imperial. Y vamos a ver en segunda de Macabeos 6 del 1 al 17. Mira, dice aquí: por tiempo después el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Kiserim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Y aquí está la clave. Tú me has de decir, oye, pero ¿y qué es culto imperial? Mira, aquí está. En el verso 7 nosotros miramos qué es. A la fuerza se veía la gente obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión con la cabeza coronada de ramas de hiedra. Eso es culto imperial. Y mira que mucho creyente, más que todo en la religión católica, vemos nosotros el culto imperial. Culto imperial es cuando tú ves que agarran un ídolo, lo ponen como en una carrita, como en una carroza y lo cargan en sus hombros. Y entonces la gente hace procesión y a ese ídolo le ponen coronas de hiedras y le ponen coronas y todo eso. Y entonces eso se llaman, yo me acuerdo que en el país donde yo nací se hacían, era fiestas patronales le dicen. Y hacen comida para los patrones de las fiestas patronales, hacen panes y se los comen. Imagínate que ellos creen que están haciendo algo bueno y están cayendo en esta abominación. La misma abominación que hizo el pueblo de Israel bajo ese imperio está cayendo sobre ellos en este momento. Imagínate qué difícil es aceptar y ver todo lo que está sucediendo ahorita. Muchos andan en esas procesiones detrás de ídolos que dice la palabra que son piedra, que no hablan ni ven, porque déjame decirte, aunque sea duro para ti, te lo digo con mucho respeto, si tú te pones en rodillas y tú le oras a una piedra, algo hecho de madera, algo hecho de mármol, no importa. Si tú te pones inclinada o inclinado hacia una estatua, déjame decirte que estás haciendo abominación. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando Él apareció en el monte Sinaí, Él no tenía imagen. ¿Por qué? Se escuchó su voz porque es que el Eterno es Espíritu. La imagen del Dios viviente era Yeshua aquí en la tierra. Yeshua es la imagen del Dios que no se puede ver. Y aún así Él nos dijo, no te hagáis figuras de nada. Tú no puedes tener idolatría en tu vida porque es abominación para Dios. Esas estatuas no ven, no oyen, no hablan, no sienten. Tú le estás hablando algo que no siente. Tú tienes que hablarle a tu Dios, al Dios de Israel que está vivo. Él es espíritu.
Él no está, cuando tú le hablas a Yoshua, porque es a través de Yoshua que nosotros vamos al Padre. Entonces, cuando tú hablas con Yoshua, Él no está muerto, Él no está en una cruz. ¿Por qué lloras a una cruz? Porque Él no está, Él murió, Él resucitó, pero el Espíritu de Dios lo resucitó. Dios lo resucitó entre los muertos. ¿Para qué? ¿Por qué murió Yeshua? Ese será otro tema que me gustaría tocar para que ustedes aprendan. No solo vino a traer salvación, sino que vino a restaurar la relación entre tú y Dios. Y es un tema muy apasionante y muy hermoso. Y voy a tratar de hacer otra pequeña enseñanza para que podamos gozarnos juntos y podamos aprender sobre todo eso. Pero eso es, imagínate, eso lo hicieron. Ellos hacían procesiones con ídolos a dioses. Claro, las personas creen que están llevando santos y que están llevando aún a Jesús en esas procesiones. Y no es así. No es así. Eso es culto imperial. Y peor si comes esa comida que venden ahí en esas fiestas. Te lo digo que estás cometiendo abominación. Estás ensuciando tu templo, estás profanando, por así decirlo, todo lo que el Señor ha puesto en su palabra. Es como si tú le dijeras, ¿sabes qué, Dios? Tú no me importas. Yo me voy a ir con las naciones, y yo me voy a ir con estos ídolos, y me voy a ir a hacer procesiones, y entonces después te preguntas, ¿por qué tanta calamidad? Pero mira, qué hermoso es el Eterno, que Él te ama tanto que en este momento te está dando su palabra para que en este tiempo de Hanukkah alumbre tu vida. Vamos a ver otra razón por la cual llegó tanta tragedia para el pueblo de Israel durante esa época. Y nosotros miramos que que lo que pasó, una de las cosas que pasó ahí que nosotros podemos ver es que Antíoco cometió usurpación. Vamos a leer en Primera de Macabeos 1, 20, 23. Dice, después de esta victoria sobre Egipto en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén, entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, de las tazas, los cucharones de oro, el velo, hasta el velo se llevó. Imagínate, es que lo profanó completo, se llevó todito, hasta el velo. Y dice, y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo, se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Eso es usurpación. Mira, solo los sacerdotes estaban permitidos por Dios entrar en esa área. Vino él, a él no le importaba Dios, a él no le importaban sus leyes, a él no le importaban sus instrucciones, a él no le importaba la posición de los sacerdotes, no le importaba nada y él usurpó. Él se metió donde él no podía, él se metió en un lugar santo donde él no tenía autorización ni derecho a entrar. ¿Y qué es lo que pasó? Al él usurpar ahí, al haber permitido que él usurpara todo eso pasó. Y es que nosotros vemos ahora mucho eso. Bueno, y debido a eso que él hizo, fue que él cayó muy, muy grave enfermo, porque el que entra ahí muere. O sea, si entraba alguien que no era permitido, moría inmediatamente. Y si los sacerdotes, que eran los que tenían la responsabilidad de guardar los atrios, de guardar esa área, si ellos no lo defendían, ellos también morían. Entonces nosotros vemos, y nosotros estamos viendo usurpación ahora. Vemos que todo el mundo quiere quitarle el puesto a todo el mundo, que todo el mundo quiere entrar a donde no debe. Y eso trae usurpación, ¿sabes? Porque muchas personas, tú dices, pero es que yo lo hago mejor que esta persona. Sí, ¿sabes qué? Pero a esa persona la puso Dios ahí. Y si a ti no te puso ahí es por algo. Entonces tú tienes que aprender a respetar a los demás, a respetar el llamado de los demás. Tú tienes que aprender a verte a ti mismo con cualidades únicas. Tú tienes que aprender a aceptarte como tú eres y a tener una identidad en Dios para que tu autoestima crezca, para que tu autoestima sea grande y no poder meterte con los demás. Entonces también podemos nosotros ver aquí que lo que hizo Antíoco le trajo su propia muerte. ¿Por qué? Porque él se metió donde no debía y usurpó la posición de los sacerdotes. Y es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no meter nada
pagano dentro del templo de Dios y que eso usurpe el lugar que Dios ocupa en nuestros corazones, ¿sabes? Porque el altar de Dios es la autoridad del nombre del Eterno y ese altar está dentro de nosotros, ¿sabes? Es esa llamita, es su voz, es su presencia, es su ruaj en nosotros. Y si nosotros metemos suciedad dentro de nosotros estamos usurpando eso, ¿sabes? Y estamos metiendo cosas que no debemos. Y entonces nosotros debemos ser como Matías y debemos de guardar esa área en nuestra vida, debemos de guardar nuestro templo, debemos de guardar el honor en el nombre del Eterno, debemos de santificarnos de tal manera de no comer comida que el Eterno no nos ha permitido comer, de no idolatrar, de tener ídolos como las naciones, de no tratar de adorar a Dios como las naciones adoran a sus falsos dioses. Y vamos a ver el último punto que tengo acá y dice, debemos llamar al arrepentimiento. Y es en Primera de Macabeos 2, 19-27. Y Matías respondió en alta voz, pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles a la alianza que Dios hizo con nuestros antepasados. Y mira lo que dice. Dios nos libre de abandonar la ley y los mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. Y es que eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Nosotros tenemos que llamar al arrepentimiento a todo el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Así como dice en el versículo 24. Enseguida gritó Matías a voz en cuello a la ciudad. Todo el que tenga celo por la ley y quiera ser fiel a la alianza de Dios, que me siga. ¿Sabes qué? Es momento de llamar al arrepentimiento a todo creyente y decir, lo que estás haciendo está mal. Estás comiendo comidas que están trayendo deshonor al nombre del Eterno, que te están enfermando tu cuerpo y aún tu espíritu. Estás idolatrando como las naciones. Estás metiéndote en culto imperial. Estás diciéndole sí al helenismo. Es hora que tú te vengas en arrepentimiento al Dios de Israel y le digas, perdóname, yo no sabía esto. Estaba en ignorancia, yo no lo sabía. Por favor, ilumíneme durante esta época de Hanukkah con tu luz. Porque Hanukkah es para que nosotros redediquemos nuestra vida a Dios. Que nosotros redediquemos, que nos consagremos a Él. Que en este tiempo, así como nosotros encendemos una vela por noche y aún así la luz va incrementando así vayamos nosotros durante toda esta época de Hanukkah, porque es un proceso, ¿sabes? No es que de la noche a la mañana tú ya vienes a guardar todo esto, porque es un proceso en el que tu espíritu y en el que tu ser comienzas a entender y comienzas a desligarte poco a poco de todas esas ataduras mundanas. Entonces, que así como la luz de Hanukkah va subiendo de luz, que así tú te vayas consagrando más y más y más y más. Y que vayas sacando todo aquello que no honra al Eterno, toda aquella cosa que no agrada a Él. Piensa en todo eso que tú haces, que lo que tú hablas, lo que tú miras. Y dices, Padre, ten misericordia de mi vida. En este tiempo yo decido entregarte mi vida. Yo decido sacar toda contaminación, con toda aquella cosa que yo había profanado mi templo. Y yo lo rededico a ti. Rededico mi vida a ti. En el nombre de Yoshua. Es algo tan hermoso lo que está sucediendo ahorita. Yo lo estoy viendo con mis ojos. Gente en mi ciudad está viniendo a este conocimiento, a este entendimiento. Y le doy gracias al Eterno que yo estoy viviendo en estos tiempos donde la profecía se está haciendo realidad ante nuestros ojos. Donde la casa de Israel está regresando al llamado del Eterno. Donde las naciones están entendiendo, aquellas naciones que aman al Eterno, que han recibido a Yeshua como su Mesías, están entendiendo que ellos no son gentiles, que ellos no deben de haberse hecho una entidad separada, sino que la palabra los llama a Israel, coherederos del pueblo de Dios, que han venido a ser injertados con el pueblo del Eterno, que somos una sola nación bajo un solo Dios y un solo Mesías, que es su palabra. Bendito el Eterno por este momento de Hanukkah. Es mi deseo
de verdad, de todo corazón, que en este tiempo tú puedas rededicar tu vida al Eterno, que en este tiempo tú puedas santificar tu templo, que en este tiempo tu luz pueda brillar hacia las naciones y al mundo entero con las buenas nuevas del Evangelio. Que sea una época de milagros para tu vida, que esta sea una época de victoria, y créeme que Hanukkah en Hanukkah hay una fuerza tan grande. Si algo te está haciendo oposición en tu vida, créeme que ahorita, si tú te conectas con el poder de esta fuerza, si tú te conectas con el Eterno, con la fuerza de esta fiesta, entonces tú verás la victoria, porque es el momento donde nosotros nos damos cuenta que los pocos con Dios somos muchos, y que es el momento para la victoria en todo aquello que te opresiona. Así que, pues nada más quiero cerrar, así como dijo Matías. Mira, todo el que tenga celo por la ley del Eterno, por sus instrucciones, y quiera ser fiel a su alianza, que me siga. Si tú de veras quieres serle fiel a Él y a sus instrucciones, entonces sigue su palabra. Sigue su palabra, sigue a aquellos que tienen. Aprende de aquellas personas que ya han recibido esta revelación de Dios. Hay muchos maestros ungidos y que están predicando esta palabra. Uno de ellos es el maestro Rico Cortés. También una maestra muy buena es Liliana Hunter. Tú los puedes encontrar ahí en Facebook. Y te recomiendo de que busques personas buenas que te puedan enseñar todos estos principios. Y pues en lo poco que yo sé y en lo poco que yo pueda, y el Eterno me da oportunidad, estaré aquí haciendo estas enseñanzas para que sean de bendición para tu vida. Que el Eterno te guarde y te bendiga a ti, a los tuyos, que tú puedas en esta época ver milagros y victorias en tu vida, y que puedas rededicar tu santuario, rededicar tu templo, que es tu cuerpo, para el Eterno. Que tengas una muy feliz Hanukkah. Hanukkah Sameach Lekulam. Shalom, shalom.